almacenar estos datos, ¿no? Asimismo vimos que hay muchos casos de negocio de nuestros clientes que hacen esto mismo, pero no tanto con data, sino con video. Entonces, así surgió Amazon o AWS Kinesis Video Streams. La idea de este servicio es que ustedes puedan fácilmente colectar imágenes, ¿cierto?, en forma de video. No necesariamente no necesariamente son videos como tal, sino, por ejemplo, información de radares, información de estos radares LIDAR, muy utilizados hoy para conducción autónoma en vehículos. Y la idea es poder hacer la ingestión de esta información para poder después almacenarlo, colectarlo y hacerlo parte de una posterior analítica, ¿no? Entonces así surge Kinesis Video Streams. Este servicio pues básicamente no solamente cuenta con el servicio de ingestión como tal, de recepción del video, sino además nosotros proveemos algunas librerías para facilitar la captura del video y posterior envío a Kinesis Video Streams, ¿no? Entonces tenemos librerías en C++, en Java, en Android, con las que ustedes van a poder capturar el video y fácilmente conectarse con el servicio y enviar el video hacia un único punto dentro de la nube. Entonces esto habilita muchos casos de uso, como seguramente han visto las webcams que uno pone ahora en las casas para tener, digamos, casas inteligentes y poder hacer alguna analítica como supervisión de mascotas, detección de movimiento, en términos de seguridad. También podría yo estar usando el video generado por cámaras de mi circuito cerrado de televisión, capturando esto y posteriormente hacer un análisis sobre ellos y, por ejemplo, darme cuenta de que a mi empresa entró una persona no deseada, haciendo un reconocimiento facial, cosas por el estilo. Entonces, esta captura del video en gestión pues me habilita muchos casos de uso y, como ustedes saben, AWS trabaja en pro de las necesidades de los usuarios, ¿no? Entonces es un gran ejemplo de ello. Continuando con otra categoría, tenemos integración de aplicaciones y en este sentido, ustedes, si son usuarios ya de AWS, conocen servicios como SQS, como SNS, que por mucho tiempo nos han traído, digamos, la posibilidad de que múltiples aplicaciones se comuniquen entre ellas a través de mensajería, ¿cierto? Pero en el mercado hemos visto que herramientas como Apache ActiveMQ, como IBM MQ, ¿cierto?, son muy usadas en el mercado. Y digamos que llevar estos cargas de trabajo ya existentes hacia servicios como SQS, digamos, requiere un esfuerzo importante, ¿no?, de transformación. Por eso decidimos lanzar como servicio Amazon MQ. Es un Apache ActiveMQ administrado, ¿cierto?, que me permitiría a mí hacer casi un shift and lift de mi broker de mensajería actual a un broker de mensajería administrado en la nube, ¿cierto? Entonces, algunas características importantes de este servicio: soporta pues protocolos estándares de brokers de mensajería como JMS, AMQP, por ejemplo, muy utilizado, MQTT, WebSockets, entre otros, ¿no? Y sin yo tener que administrar ni clusters, ni alta disponibilidad, ni infraestructura como tal. Entonces, un excelente servicio para quienes ya usan colas MQ, ¿ok? Brokers de mensajería MQ. Bueno, en cuestiones de realidad virtual y realidad aumentada, surgió nuestro primer producto en este ámbito. Es una nueva inversión y una nueva oferta de AWS. El servicio se llama Amazon Sumerian. Este servicio básicamente permite a ustedes crear escenarios, ambientes virtuales bajo su necesidad, sin necesidad de conocer o ser expertos en modelado 3D o en herramientas de modelado como tal. Es muy fácil de usar, es muy intuitivo, es una consola web y me permite, digamos, que rápidamente crear ambientes e inclusive personajes virtuales para ofrecer algún tipo de servicio. Entonces, algunos de los casos de uso que hemos visto es, por ejemplo, en educación. Yo puedo modelar un aula virtual y poner un host virtual o un personaje virtual
entregando una presentación, entregando algún contenido. También lo hemos visto como casos de uso como simulaciones para entrenamientos, digamos, industriales, por ejemplo, cuando yo quiero entrenar a las personas de mi compañía a hacer ciertas tareas, entonces les creo el ambiente virtualizado y les doy un entrenamiento más inmersivo, ¿no? Otros casos de uso como concierge, ¿cierto? Un ayudante virtual que me permite conocer o inclusive interactuar con él. Va a tener futuras integraciones con Amazon Lex, por ejemplo, para yo crear algo así como un host virtual, no solamente que entrega información, sino que yo puedo interactuar con él y preguntarle cosas para que él me responda, ¿no? Entonces va a ser muy interesante en ese sentido. También otros casos de uso que hemos visto, por ejemplo en retail, crear un ambiente de estanterías virtuales y donde yo puedo ir y escoger el producto que quiero, cosas por el estilo también habilita este tipo de servicios. Existe una demo, si quieren pueden copiar este link y entrar al demo, no en este momento porque se pierde en la presentación, pero posterior digamos, al webinar vamos a publicar estos slides y ustedes van a poder ver el demo inmersivo. Este servicio pues particularmente soporta varios hardware que hoy existen y que son usados para realidad virtual, cosas como Oculus Rift, como el HTC Vive, inclusive vamos a lanzar también soporte para Android AR Core, que nos va a permitir usar, digamos, gafas de realidad aumentada en dispositivos Android, en fin, ¿ok? Bueno, en otra categoría, productividad empresarial, pues seguramente ustedes ya conocen bastante de Amazon Alexa, ¿sí? Nuestro asistente virtual, donde ustedes pueden no solo interactuar por voz con las funcionalidades por defecto que él trae, como reproducir música, preguntar sobre el clima, entre otras cosas, sino enriquecer su experiencia con aplicaciones o integraciones de terceros, ¿cierto? Que me pueden permitir a través del mismo asistente o de la misma plataforma de Alexa poder interactuar con servicios de terceros, ¿no? Así surgió entonces ahora Alexa for Business. Alexa for Business básicamente es la versión para empresas, ¿cierto? De Alexa, donde seguramente yo no voy a tener un único dispositivo Echo asociado a mi cuenta, sino que alrededor de la empresa, donde sea necesario, voy a tener dispositivos Echo. Entonces, por ejemplo, pongo un Echo Dot en cada sala de reunión y cuando yo llego a la sala de reunión, pues le pregunto, Alexa, esta sala de reunión está reservada, la puedo usar, la puedo reservar, cuál es la agenda de esta sala y empezar a interactuar en el contexto de donde estoy ubicado físicamente, ¿cierto? Además, claro, yo voy a poder tener la posibilidad de tener mi propio asistente, pero para administrar mi agenda, para administrar, ¿cierto?, mi calendario, para que me ayude a ser más productivo y poder administrar este despliegue de dispositivos Alexa. Entonces, muy interesante, los invito después a ver el video que ilustra mucho más las capacidades que tiene Alexa. ¿Okay? Bueno, en cómputo o en computación hicimos también varios cambios y varios lanzamientos muy interesantes. El primero de ellos, seguramente varios de ustedes ya están usando containers, ¿cierto? Containers es una forma de despliegue de aplicaciones que está siendo altamente adoptada por varias cosas. A mi modo de ver, yo veo grandes beneficios al usar containers como la flexibilidad, digamos, yo no dependo de cierto stack previo, sino que puedo tener cualquier tipo de stack para rodar mi aplicación e incluirla dentro del container. La portabilidad, yo puedo mover mi contenedor que va a ser inmutable si yo lo trabajo en mi laptop o si lo trabajo en la nube. La escalabilidad y eso acompañado pues de la agilidad, como los contenedores no requieren boot de sistema operativo, por ejemplo, entonces el boot de mi aplicación va a ser muchísimo más rápido y yo podré escalar mucho más rápido, reaccionar ante un cambio de demanda mucho más rápido, y todo esto gracias a las orquestaciones y automatizaciones que tenemos hoy en día. Entonces, hasta antes del reinvent, teníamos un orquestador de contenedores que se llama SS, Elastic Container Service, y la idea era que
él orquesta sobre un clúster de máquinas S2 el despliegue de contenedores, ¿cierto? Pero vimos que igual estábamos pensando aún en las máquinas. Necesitábamos las instancias virtuales, necesitamos administrar un clúster. Así surgió Fargate. Fargate, podemos decir, es una versión serverless de nuestro orquestador de contenedores, de tal forma que yo no tengo que preocuparme cuántos nodos tengo, de qué tamaño son, si está pensado en alta disponibilidad, si estoy desplegando en múltiples zonas o no. Me quito un poco de esos problemas de orquestar infraestructura y simplemente despliego task, que es el concepto que nosotros manejamos, donde yo agrupo contenedores que ofrecen un servicio o que entregan una funcionalidad. Y básicamente yo lo que hago es pedirle a Amazon Fargate o a AWS Fargate, por favor, despliegueme este task, y él se va a encargar de aprovisionar los recursos que sean faltantes o de desplegar inmediatamente el task sobre recursos existentes que yo no voy a administrar más, ¿sí? Entonces, versión serverless de despliegue de contenedores. Muy, muy interesante, ¿ok? Asimismo, les comentaba que nosotros tenemos nuestro propio orquestador, ¿no? Nuestro orquestador se llama SS. Pero en el mercado existe otro orquestador muy altamente adoptado también, que se llama Kubernetes, ¿cierto? Kubernetes, hicimos un estudio inclusive de Kubernetes y una gran cantidad de usuarios de Kubernetes hacían despliegues de Kubernetes sobre AWS. Es decir, ellos mismos creaban sus máquinas virtuales y de ahí en adelante instalaban todo lo necesario para el orquestador Kubernetes y administraban su clúster y todo lo que viene atrás de eso, ¿no? Entonces, en este momento está en preview, pero se aproxima el lanzamiento entonces a nivel mundial de EKS o Elastic Kubernetes Service. La idea es tener la posibilidad de que ustedes escojan cuál es el orquestador que desean usar, ya sea el de SS, el de Amazon o Kubernetes, también como servicio. Él va a orquestar todo lo que tiene que ver con el despliegue de contenedores sobre un clúster de máquinas S2, pero también, mucho más interesante, va a existir la opción de Fargate con Kubernetes. Entonces, Kubernetes Serverless o SS Serverless van a ser las posibles formas de despliegue de contenedores en AWS. ¿Okay? Bueno, otro lanzamiento, y seguramente algunos de ustedes ya usan mucho este tipo de máquinas. Tenemos una familia de máquinas S2 o instancias virtuales S2 que se llaman las T2. Las T2 son muy costo eficientes porque son pensadas para cuando yo normalmente tengo aplicaciones que no consumen mucho CPU, de repente consumen un poco más, ¿cierto? Tienen una subida de uso de CPU y después vuelven y bajan. Entonces, temporalmente tengo necesidad alta de CPU, pero en general tengo baja necesidad de CPU. Entonces, estas familia de máquinas utilizan un sistema de créditos donde yo acumulo créditos mientras no esté usando un alto CPU, para cuando mi aplicación requiera alto CPU, pues digamos que la instancia me va a permitir usar el 100% del CPU por un tiempo limitado hasta que se me acaben los créditos que yo acumulé en periodos de baja carga, ¿cierto? Pero vimos que a veces este periodo queda, digamos, insuficiente, ¿sí? Muchas aplicaciones, hacen esa subida de consumo de CPU, pero por largos periodos donde seguramente se me estaban acabando los créditos. Entonces, lo que hicimos fue crear T2 Unlimited. Es una opción que yo puedo habilitar y deshabilitar en cualquier momento de las instancias T2 y me va a permitir, digamos que hacer ese uso alto de CPU por más tiempo, inclusive si se me acaban los créditos. Entonces, cuando se me acaban los créditos y yo continúo usando alto CPU, él va a usar otro tipo de créditos nuevos donde yo voy a pagar adicional por esos créditos, claro, a un rate muy bajo, pero digamos que proporcional, ¿no? Entonces, una forma de no limitar las T2 cuando se me acaban los créditos. ¿Okay? Otro lanzamiento interesante fue el Serverless Application Repository. Últimamente nosotros hemos puesto muchos esfuerzos en que los clientes puedan administrar y desplegar fácilmente aplicaciones serverless.
Quienes conocen Lambda, por ejemplo, uno de los core services de aplicaciones serverless, quienes ya lo conocen en el tiempo se dieron cuenta que al principio digamos que la interfaz era un espacio vacío y yo tenía que poner mi código, ¿cierto? Después vimos que muchos casos de uso repetían la misma base de código, ¿cierto? La misma estructura. Entonces creamos lo que hoy se llama los blueprints, ¿cierto? Y eso es lo que existe hoy en la consola. Con un blueprint yo básicamente tengo un código esquema o base y encima de ello empiezo a customizar las funciones que yo quiero que esta función lambda, por decirlo así, ejecute, ¿no? Pero nos dimos cuenta que también existe una comunidad alrededor de esto, es decir, muchos usuarios crean aplicaciones serverless completas donde es posible que estos sean útiles para otros usuarios de aplicaciones serverless dentro de AWS. ¿Okay? Entonces lo que hicimos fue crear un Serverless Application Repository donde desarrolladores o ustedes mismos o inclusive terceros, empresas como partners nuestros, crean, digamos, contenedores o mejor empaquetan una solución serverless, ¿cierto? Una aplicación o una solución, una integración serverless que seguramente muchos otros usuarios de AWS van a necesitar y la exponen a través de este Application Repository. Entonces, básicamente él usa SAM, para quienes conocen SAM, como, digamos que el descriptor de la estructura de la aplicación serverless y yo la podré publicar aquí en este repositorio. Okay. Entonces, interesante. Seguramente a medida que los usuarios conozcan esta herramienta, van a ser publicados más y más aplicaciones serverless que ustedes pueden reutilizar. ¿Okay?